El pecado original, esa culpa que ha definido 2000 años de fe, redención y sufrimiento, no fue morder una manzana. Si la historia que te han contado de niño, esa fábula de un jardín y una fruta, es en realidad un velo diseñado para ocultar la verdad más profunda, más carnal y más aterradora. Prepárate porque te voy a enseñar algo diferente. Te voy a enseñar lo que te han ocultado. Una revelación espiritual sobre Eva y la serpiente te hará temblar. Los cimientos de tu fe cambiarán para siempre tu comprensión del Génesis, del bien, del mal y de la sangre que corre por tus propias venas. Este es el secreto oculto sobre el verdadero fruto prohibido. Una verdad que no fue escrita para los dóciles, sino para las almas valientes que se atreven a preguntar. Imagínate por un momento el jardín del Edén, no como un paraíso de paz, sino como un escenario de tensión cósmica, la luz de la creación de Dios por un lado, y una sombra antigua, inteligente y seductora por el otro lado. Te enseñaron que una simple serpiente tentó a Eva por pura malicia, pero esa serpiente no era un animal, era un ser de luz caído, un ángel de inmenso poder y carisma. El fruto no era algo que se comía con la boca, sino un conocimiento que se recibía a través de un acto de unión sagrado y profana a la vez. Lo que te han ocultado es que el primer pecado no fue un acto de desobediencia infantil, sino el inicio de una guerra de linajes, una batalla por el alma de la humanidad que comenzó en el vientre de la primera mujer. Esta es la verdad prohibida, que los concilios y los escribas se esforzaron por borrar de la historia. ¿Por qué nadie predica esto? Porque admitir la verdadera naturaleza de aquel pecado es admitir que el mal no es solo una elección que haces, sino algo que podría formar parte de tu herencia espiritual. Es más fácil controlar a las masas con la historia de una manzana y una simple desobediencia que revelar una guerra de sangre cósmica iniciada en el corazón del paraíso. La iglesia construyó su poder sobre una narrativa simplificada, una que te presenta como un pecador débil que necesita su intermediación. La verdad es mucho más imponente. Tú eres el campo de batalla donde esa guerra ancestral sigue librándose. Esa inquietud de tu alma, esa sensación de que hay algo más allá de lo que te contaron, no es una duda, es el eco de una memoria olvidada que lucha por despertar. No has llegado a este mensaje por casualidad. Hay una fuerza que te ha guiado hasta aquí, un anhelo de tu espíritu por reconectarte con la verdad original sin filtros ni dogma. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es una revelación espiritual que ha sobrevivido en susurros, en textos apócrifos, en sueños ocultos. Este es el misterio prohibido de Eva, la serpiente y el origen de dos linajes que luchan por el dominio de la tierra. Si buscas la verdad sin miedo a lo que puedas encontrar, este es tu refugio. Su amor y su espíritu es el que está ahorita tocando tu mente, porque hoy te voy a revelar algo muy importante. El Espíritu de Dios va a entrar en tu corazón y en tu mente. Un jardín perfecto, dos seres humanos imperfectos y una única regla, tan clara como el agua del río del Edén: no comer del árbol del conocimiento del bien ni del mal. Te dijeron que una serpiente, un simple reptil astuto, susurró al oído de Eva, la mujer curiosa y débil. Ella, en un acto de desobediencia infantil, mordió el fruto prohibido y compartió su falta con Adán. Como consecuencia, ambos perdieron la inmortalidad, sintieron por primera vez la vergüenza y fueron expulsados del paraíso. Esto te aseguraron que es el pecado original, una mancha heredada por toda la humanidad, una deuda
que solo la sangre de un Salvador podría limpiar. Esta es la versión oficial, la narrativa pulida y simplificada que los concilios de las iglesias te han hecho creer a ti. Esta es una doctrina para construir una religión de masas, una historia fácil de entender, fácil de predicar y sobre todo fácil de controlar. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, una verdad que no sirve para nada? Las primeras grietas en esta historia perfecta aparecen cuando dejas de leer las traducciones y te atreves a mirar las palabras originales, aquellas que fueron escritas en hebreo antiguo. Lo que la iglesia jamás reveló es que las palabras tienen poder y que una traducción puede ser un velo. La palabra hebrea con la serpiente, Nahash o Nayash, no solo significa reptil, en sus raíces más profundas también puede significar que susurra, el hechicero o incluso el resplandeciente. ¿Por qué te enseñaron a imaginar un animal que se arrastra por el polvo cuando los textos más antiguos podrían estar describiendo a un ser diferente, una entidad angélica de inmenso poder y sabiduría? ¿Qué hay del fruto? La palabra hebrea pri o peri, aunque puede significar el fruto de un árbol, su connotación es mucho más amplia. Significa resultado, consecuencia o descendencia. ¿Por qué elegir la traducción más literal, la más inofensiva? ¿Acaso no te das cuenta? El lenguaje mismo fue la primera herramienta de ocultamiento. Te dieron una fábula sobre una manzana para que nunca te atrevieras a preguntar por la verdadera descendencia que nació de aquel encuentro prohibido. ¿Qué más los ocultaron en cada palabra que decidieron traducir a su conveniencia? Esto es lo que quisieron que creyeras tú, una historia de debilidad humana y perdón divino, pero lo que borraron de los textos, lo que declararon herejía y en los concilios, lo que quemaron, todo lo de la historia, cuentan una verdadera historia muy diferente. Hombres como Irineo de León, Eliminio Séntoma, en siglo II y más tarde Agustín de Hipona, no fueron simples teólogos, fueron los arquitectos de una censura espiritual. Se enfrentaron con furia a las enseñanzas gnósticas, aquellas que hablaban de un conocimiento secreto y de una verdad mucho más compleja sobre el Génesis. Estos primeros padres de la iglesia no estaban defendiendo la verdad, estaban construyendo una fortaleza aumática, necesitaban una narrativa donde la humanidad fuera culpable de algo simple, para así poder ofrecer una solución simple: la obediencia a su institución. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque admitir que la historia fue manipulada es admitir que la institución que dice tener las llaves del cielo podría haber cambiado las herraduras para que solo sus llaves funcionaran. Ellos te dieron un pecado de desobediencia para que buscaras su perdón, ocultando un pecado de sangre para que nunca descubrieras tu verdadero poder. ¿Por qué tanto miedo a la verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el pecado no te hiciera o simplemente te llevara a algo diferente? La historia de la manzana te convierte en un niño desobediente que necesita la disciplina de un padre. La iglesia es una relación de poder simple y efectiva, pero la verdad prohibida, la que fue sellada y perseguida, te coloca en el centro de una guerra cósmica. Ya no eres un simple pecador, eres el campo de batalla de dos linajes ancestrales, un linaje de luz heredado del aliento divino de la creación y un linaje de sombra plantado en el vientre de la primera mujer por un ángel caído. ¿Comprendes ahora la magnitud del engaño? Controlar a un rebaño de ovejas culpables es fácil, pero ¿cómo controlas a una legión de almas que descubren que llevan dentro de sí tanto la chispa de la divinidad como el fuego de la rebelión? La iglesia no ocultó esta verdad por piedad, la ocultó por poder,
porque necesitaban que tú te sintieras perdido para poder venderte un mapa. Los ciclos de esta verdad prohibida sobrevivieron, susurrando en los márgenes la historia en textos que fueron declarados apócrifos e inauditos. El Evangelio de Felipe, un texto gnóstico descubierto, lo dice sin rodeo. El adulterio existió desde el principio, desde el jardín del Edén. Otros textos hablan de Samael, el ángel de luz, seduciendo a Eva no con palabras, sino con la promesa de una unión que daría igual a los dioses. ¿Por qué estos libros fueron excluidos del canon? ¿Por qué se les llamó obras del demonio? Porque contenían la clave de este misterio prohibido. No eran simples interpretaciones alternativas, eran el testimonio de una tradición espiritual que los constructores del poder eclesiástico necesitaban aniquilar a toda costa. Cada libro quemado, cada enseñanza prohibida, no fue un acto de fe, sino un acto de miedo. Miedo a que tú un día encontraras estas páginas y recordaras lo que ya se durmió en tu propia sangre. Hemos abierto las primeras grietas en el muro de la mentira. Hemos visto cómo las palabras fueron torcidas, cómo los concilios actuaron como censores y cómo la verdad fue quemada para mantenerte a ti en la oscuridad. A ti te han hecho creer que el árbol del conocimiento es un simple árbol de madera y hojas, y que su fruto era algo que se podía morder y tragar. Esa es una gran mentira. Ahora estás preparándote para ir más allá, para entender que el conocimiento prohibido no era una fruta, sino una semilla. Un conocimiento que no se ingiere por la boca, sino que se recibe en lo más íntimo de tu corazón. La carne y el espíritu profana a la vez, porque hoy estás a punto de descubrir que el verdadero fruto del fruto no se comió, se concibió. La prueba viviente de este acto prohibido nació 9 meses después con un nombre que resonaría mucho más grande a nivel mundial en ese tiempo. No te dejes engañar por la simplicidad de las palabras que te han dicho. La verdad prohibida no siempre se esconde en libros, no se esconden en bóvedas. El secreto oculto más profundo que hace a plena vista en el propio texto que crees conocer, velado por una traducción conveniente y una interpretación infantil. Abre tu Biblia en el Génesis, capítulo 4, versículo 1. Léelo una y otra vez, hasta 20 veces si quieres. Eva pronuncia una frase muy linda, una que ha desconcertado a los teólogos durante siglos. He adquirido varón por voluntad de Yahvé, o en otras traducciones, he adquirido un varón con ayuda del Señor. ¿No te parece una declaración extraña? ¿Por qué necesitaría enfatizar la ayuda de Dios en un acto tan natural como el nacimiento de un hijo con su esposo Adán? ¿Acaso no era esa la bendición que se les había dado? La difructificación. La iglesia nunca reveló que la palabra hebrea original kaniti se traduce como he adquirido, tiene un sonido diferente de algo forjado. La proposición aet, que se traduce como por voluntad de o con la ayuda de, es algo antiguo del idioma hebreo. La traducción correcta no fue un agradecimiento, sino de explicación. Si Eva estuviera confesando algo inaudito, he creado a un hombre junto con el Señor, no con Adán, sino con otra identidad, un ser tan poderoso que su intervención se equipara a la del propio Creador. Entonces esta no es la exclamación de una madre feliz, es la primera pieza del rompecabezas, la confesión velada de Eva sobre él, verdadero padre de Caín. Una verdad tan explosiva que los traductores tuvieron que ocultar bajo capas y conformidad. ¿Por qué nadie predica esto? Porque esta simple frase pone en duda todo el linaje de la humanidad desde la primera página. Si las escrituras canónicas dejaron una puerta entreabierta a los textos místicos,
la derribaron por completo. Adéntrate en la oscuridad luminosa, en el libro fundamental un texto prohibido para los no iniciados, un océano de sabiduría que el cristianismo decidió ignorar y le temen. El Zohar dice la verdad que fue silenciada. En sus páginas escritas en un lenguaje simbólico y poderoso, se narra sin tapujos el encuentro entre Eva y Samael, el ángel de luz, la serpiente resplandeciente. No fue una conversación sobre una fruta, fue un acto de unión cósmica. El Zohar describe cómo Samael, montado en su serpiente, se acercó a Eva y le inyectó su injuria, su suciedad espiritual, su propia esencia. Ve esta unión profana, dice el Zohar. Ella concibió a Caín. Abel, por otro lado, fue concebido de la simiente pura de Adán. ¿Puedes ver ahora la magnitud de este misterio prohibido? El primer drama familiar no fue entre dos hermanos, sino entre el hijo de un ángel caído y el hijo del primer hombre. Eran de dos naturalezas diferentes, dos sangres, dos destinos. El Zohar, un texto que ha sobrevivido a siglos de persecución, preserva la unión de esta unión espiritual. No es una alegoría, es el testimonio de una tradición que nunca aceptó la fábula de la manzana, porque sabía que la guerra por el alma humana se libraba en el vientre, no en el estómago. ¿Qué más los han ocultado al declarar estas cosas? La evidencia no se detiene, la mística judía es diferente. Viajemos ahora a las arenas del desierto de Egipto, a Nag Hammadi, donde en 1945 un campesino encontró una vasija de barro que contenía una biblioteca de conocimiento prohibido, textos que fueron enterrados para escapar de la iglesia primitiva, evangelios que contaban una historia diferente de Cristo, del mundo y de la creación. Entre estos papiros se encontraron el Evangelio de Felipe, un texto gnóstico que lanza una daga directa al corazón de la mentira oficial. En uno de sus pasajes más críticos y reveladores afirma: primero ocurrió el adulterio, luego el asesino. Nació del adulterio, por eso fue un asesino de hombre desde el principio y mató a su hermano. ¿De qué adulterio habla? ¿Por qué primer asesino? El texto no deja lugar a dudas. Está hablando del jardín del Edén. Está conectando directamente el primer pecado con un acto de adulterio y el fruto de ese acto con Caín, el primer asesino. Este es un fragmento silenciado durante casi 2 milenios. Una voz que resucitó de la arena para confirmar lo que otros místicos susurran. La iglesia te dijo que el pecado fue la desobediencia, pero los gnósticos, los que buscaban el conocimiento secreto, sabían la verdad. Fue una traición carnal, un acto que profanó el templo del primer cuerpo humano y plantó la semilla de la violencia en el corazón de la historia. Esta verdad también si esta verdad estuviera escrita en tu alma esperando ser desenterrada, y la conspiración para ocultar esta verdad se vuelve aún más evidente cuando viajamos en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto, allí otra biblioteca perdida, los rollos del Mar Muerto, nos revela la mentalidad de una comunidad judía ascética que vivió en tiempos de Jesús. Los esenios de Qumran vivían obsesionados con la pureza y con una idea central. La humanidad estaba dividida en dos campos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Esta no era una simple metáfora del bien y del mal. Para ellos era una realidad literal, una guerra espiritual entre dos linajes que comenzó en los arbores del tiempo. Esos escritos, como el documento de Damasco o las reglas de la comunidad, hablan de un príncipe de la luz y de un ángel de la oscuridad, Belial, que lucha por el dominio de las almas. Ellos entendieron que el mal no era solo una elección, sino una fuerza inherente, una herencia espiritual que corrompía la humanidad desde adentro. ¿De dónde sacaron esta idea tan radical?
¿por qué esta creencia en dos linajes era tan fundamental para ellos? Porque ellos preservaban una comprensión del Génesis que la corriente principal del judaísmo son el eco de una teología perdida. La prueba de la historia de los dos linajes de Caín y Abel no era una fantasía gnóstica, sino una creencia profunda y arraigada en el corazón espiritual de Israel. Mucho más de que la iglesia construyera sus dogmas. Ahora mira de nuevo a Caín, no como un simple agricultor celoso, sino como la prueba viviente de esta verdad prohibida. Sus acciones no son las de un hombre que comete un error en un arrebato de ira, son la manifestación de una naturaleza fundamentalmente diferente a la de su hermano. En Génesis nos dice que la ofrenda de Abel, el pastor, fue aceptada, mientras que la de Caín, el agricultor, fue rechazada. ¿Por qué? La teología tradicional te da respuestas vagas sobre la fe o la actitud de la fe. La ofrenda de Abel, el cordero, implicaba el derramamiento de sangre, un presagio de sacrificio al Redentor. Era el linaje de Adán reconociendo su necesidad de conexión con lo divino. La ofrenda de Caín, frutos de la tierra, era la ofrenda del mundo material, la esencia de su padre, la serpiente, el príncipe de este mundo. Su furia al ser rechazado no es simple envidia, es la ira de una naturaleza que no puede conectar con Dios de la misma manera. El asesinato de Abel no es un fratricidio, es un acto cósmico. Es la semilla de la serpiente intentando destruir a la semilla de la mujer, la primera profecía del Génesis 3:15. La sangre de Abel clama desde la tierra, porque no es solo sangre humana la que se ha derramado, es la sangre del linaje divino la que ha sido atacada. Cada texto prohibido, cada manuscrito desenterrado, cada palabra mal traducida apunta en la misma dirección, como las piezas de un mapa celestial que te han ocultado desde muchos años. Desde la confesión velada de Eva en el Génesis, pasando por la declaración explícita del Zohar, la confirmación del Evangelio de Felipe y la teología baulística de Trunjao, en medio de un cuadro coherente y aterrador. La historia de la manzana no es solo una simplificación, es una mentira diseñada para ocultar una guerra de sangre que define tu existencia. Te han vendido la idea de un pecado de desobediencia para que te sientas como un niño culpable, necesitado de disciplina. La verdad es que eres un campo de batalla, portador de una dualidad ancestral. Hemos desenterrado los textos, hemos escuchado los susurros de los místicos y hemos visto la prueba en la sangre derramada por Caín. Cada fragmento apunta a la misma verdad prohibida, pero aún no has visto la prueba más impactante, la que se esconde en las propias palabras de Jesús y que redefine por completo el propósito de su venida al mundo. Detente un momento y respira. Siente el latido de tu propio corazón, el fluir de la sangre por tus venas, esa lucha interna que sientes cada día, esa batalla entre tu mejor y tu peor versión, esa guerra silenciosa entre la luz y la sombra que se libra en el santuario de tu alma. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente? Te han enseñado que es la lucha contra la tentación, el resultado de una simple desobediencia ancestral. Esa es una explicación vacía, una mentira, una respuesta que no satisface la profundidad de tu conflicto. Esa guerra no es metafórica, es literal, es el eco de dos linajes, dos sangres, dos herencias espirituales que chocan dentro de ti. No es un defecto de tu carácter, es la resonancia de la primera guerra cósmica librada en la tierra. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, en tu propia sangre, esperando el momento de ser reconocida. Piensa en esos impulsos que no puedes explicar, esa ira que surge de la nada y te consume, esos celos que envenenan tu relación, esa soberbia que te aísla, esa inexplicable atracción por la autodestrucción,
La psicología moderna les pone nombre, la religión tradicional le dice pecado. Eso no es así, eso es algo más. Esa es la herencia de Caín, el susurro de la sangre de una serpiente, recordándote una naturaleza que no anhela la luz, sino el poder, el control y el dominio sobre la tierra. Esta revelación espiritual no busca condenarte, sino darte la clave para que entiendas por qué la lucha es tan real, tan visible. No estás luchando contra una idea loca, estás luchando contra una memoria genética espiritual, una fuerza que fue plantada en la humanidad, para que lo entiendas. ¿Entiendes ahora por qué es tan difícil? No es solo una elección que haces, es una naturaleza que debes trascender, pero no solo es una oscuridad dentro de ti, porque dentro de ti hay una llama extinguible, la chispa divina que Adán recibió del aliento del Creador. Es el linaje de Abel y más tarde de Set, esa voz que te empuja a la compasión, que te hace llorar ante la belleza, que te inspira a crear, a amar sin condición y a buscar la verdad a cualquier precio. Es el anhelo de justicia, el acto de perdón desinteresado, la búsqueda incansable de un propósito más elevado. Tu vida no es una simple prueba de obediencia, es el campo de batalla sagrado donde estas dos fuerzas se enfrentan. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que alimentas, cada palabra que pronuncias, es un acto que da poder a los dos linajes. Tu alma es el jardín donde ambos árboles, el del conocimiento profano y el de la vida eterna, siguen creciendo dentro de ti. Tú, solo tú, decides a cuál de los dos regar. Comprender esto es liberador, pero también aterrador. Te quita el velo de la inocencia y te entrega la responsabilidad total de tu destino espiritual. Pero debo decirte algo, lo que has visto hasta ahora es solo la superficie del océano, la primera capa de este misterio prohibido. Hemos desenterrado los textos, hemos escuchado a los místicos y hemos conectado los puntos que la historia oficial se esforzó por borrar. La conspiración para ocultar este secreto oculto no se detuvo en los concilios de obispos con túnicas, fue mucho más lejos, y la verdad fue combatida por una figura mucho más central en tu fe de lo que jamás imaginaste. Lo que la iglesia jamás reveló es que el propio Jesús no vino a hablar de una manzana, él vino a enfrentar esta guerra de linajes cara a cara. Piensa en las palabras del Maestro, pero escúchalas ahora con este nuevo conocimiento. Cuando hablaba de la cizaña sembrada entre el trigo por un enemigo, ¿crees que se refería a una simple parábola agrícola? ¿O estaba describiendo dos linajes creciendo juntos en el campo del mundo, indistinguibles hasta el día de la cosecha final? Cuando se enfrentó a los fariseos y a los escribas, a la élite religiosa de su tiempo, y los llamó generación de víboras, ¿crees que estaba usando una metáfora poética para insultarlos? ¿O estaba haciendo una declaración biológica espiritual, reconociendo en ellos la descendencia directa de la serpiente original? ¿Por qué nadie te lo explicó? Porque admitirlo cambiaría por completo el propósito de su venida. Él no vino a perdonar un error infantil. Él vino a ofrecer un camino para purificar la sangre y reclamar el linaje divino de algo perdido. Esto nos lleva al borde del abismo más profundo de esta revelación. Hay un momento en los evangelios, un pasaje tan directo y tan aterrador que los teólogos han pasado 2 milenios intentando ver qué quiere decir y sacarlo de su poder literal. Un momento en que Jesús, mirando a los ojos a sus enemigos, no les dice que están equivocados o que han pecado. Les dice algo infinitamente más devastador. Les revela su verdadero origen. Estaba mirando directamente al linaje de la serpiente. Lo que les dijo en ese instante
La razón por la cual sellaron su sentencia de muerte en ese preciso momento es el secreto más profundo y peligroso de todos, una verdad prohibida que estamos a punto de desenterrar. Todo lo que creías saber sobre el mensaje de Jesús, sobre su misión de amor y perdón, estaba manipulado. Fue la versión endulzada, algo espiritual diseñado para que durmieras tranquilo mientras la verdadera guerra se estaba librando en la sombra. Estás a punto de presenciar el momento exacto en que el velo se rasgó, no en el templo de Jerusalén, sino en medio de una confrontación tan cargada de poder cósmico que su eco aún resuena en los pasillos prohibidos del Vaticano. Imagínate la escena: Jesús, el maestro de Galilea, no rodeado de discípulos dóciles, sino de pie, frente a la élite religiosa de su tiempo. Los escribas y fariseos, hombres que se envolvían en la santidad de la ley, conocían cada letra de las escrituras, pero eran ciegos a su espíritu. Sus rostros eran máscaras de piedad, pero sus almas pozos de oscuridad. Jesús no los miraba como simples adversarios teológicos. Él veía más allá de sus túnicas, más allá de su carne. Él veía su sangre, veía su origen. En ese instante de silencio tenso, antes de que las palabras que sellarían su destino fueran pronunciadas, el universo contuvo el aliento, porque no iba a ser un sermón, iba a ser una declaración de guerra. Y entonces la bomba estalló. Abre tu mente y escucha las palabras que la iglesia ha pasado 2 milenios intentar diluir, alegorizar y despojar de su poder aterrador. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús los mira a los ojos y declara: vosotros sois de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue un homicida desde el principio. Detente aquí. No leas más. Siente el peso de cada sílaba. No dijo: actúan como el diablo. Vuestras acciones se parecen a las del diablo. Eso no lo dijo. Son de vuestro padre. Es una declaración de paternidad, una declaración de la linaje. Estaba señalando su origen, su genealogía perfecta. ¿Quién fue el primer homicida de la historia? Fue Caín. Jesús, en un solo instante de verdad incandescente, conectó a la élite religiosa que controlaba el templo de Dios directamente con Caín, y a través de Caín con su verdadero padre, la serpiente, el ángel caído, Lucifer. Este es el punto de ruptura. Esta es la revelación espiritual que lo cambia todo. Jesús no estaba usando una metáfora, estaba desenmascarando a la semilla de la serpiente que se había disfrazado de guardiana de la fe. ¿Comprendes ahora la magnitud de las consecuencias? Es como si una página crucial hubiera sido arrancada del libro de la vida y reemplazada por una fábula, algo tranquilizador. La misión de Jesús no era simplemente perdonar el pecado de morder una fruta. Su misión era enfrentar y derrotar al diablo, que el diablo se había infiltrado en la humanidad desde el Edén. Su venida fue la respuesta directa a la luz, a sacar de la oscuridad. Ese mensaje radical habla de la espada que divide a las familias. Por eso advertía sobre los lobos con piel de oveja. No eran simples parábolas, eran descripciones laterales de la guerra espiritual que se libraba a plena vista. La crucifixión ya no es solo el sacrificio de un cordero por la desobediencia humana, es el asesinato del heredero del diablo. El asesinato del diablo en un intento desesperado por extinguir a Dios para siempre. La iglesia te ocultó esta verdad prohibida porque es demasiado terrible de aceptar. La batalla final no es contra un enemigo externo, sino contra un enemigo que se ha sentado en el trono de la religión misma. Esta verdad prohibida resuena en cada rincón de los evangelios si tienes los oídos para escucharla. Cuando Juan el Bautista mira a los fariseos acercarse al Jordán, ¿qué les dice? Generación de víboras.
De nuevo, no es un insulto poético, es un reconocimiento de linaje. La palabra griega para generación es genema, que significa descendencia de víboras. Estaba identificando su estirpe. La parábola del trigo y la cizaña adquiere ahora un significado literal y escalofriante. El buen sembrador planta el trigo, la semilla divina. Pero mientras los hombres duermen, viene el enemigo y siembra la cizaña. La semilla de la serpiente en el mismo campo. Crecen juntos, indistinguible para el ojo inexperto hasta el día de la cosecha. ¿No es esa la descripción perfecta de la historia humana? Dos linajes creciendo al lado, uno destinado al granero del cielo y el otro al granero del cielo. Lo que la iglesia jamás te reveló es que esta parábola no es una historia sobre el futuro, es una descripción del presente, una realidad que Jesús veía con una claridad aterradora. Te han mantenido en la oscuridad, te han contado una historia a medias para que nunca descubras el poder y la responsabilidad. Esta revelación espiritual no es para los débiles de espíritu. Es un llamado a las almas valientes que sienten su llamado en el interior. Es el momento de que elijas no con palabras vacías, sino con un acto de conciencia. Es el momento de declarar tu lealtad a la verdad, sin importar qué incómoda sea este conocimiento. Este conocimiento te ha sido revelado porque estás listo para despertar. Demuéstralo. Reclama tu herencia de luz. Rompe las cadenas del engaño. Escribe en un libro y di: yo soy hijo de Dios. Escribe y di: yo soy hijo del Espíritu Santo, soy hijo de Dios, hermano de Jesús, el Espíritu Santo está en mí. Escribe todo eso. Puedes escribir: soy hermano de Jesús, soy hijo de Dios, el Espíritu Santo está en mí. No sé, escribe algo de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. Escribe para que hagas tuyo el Espíritu Santo, Dios, Jesús. Abre tu corazón para que Dios entre en ti, Jesús entre en ti, el Espíritu Santo entre en ti. Eres templo del Espíritu Santo. No te dejes engañar. Mucho predicador tal vez no conoce a profundidad el misterio de Dios. Simplemente tiene el valor de pararse en un escenario para predicarte la palabra. Este predicador tiene el valor, no tiembla de nervios. Agarrar un micrófono no le da nervios. Agarrar un micrófono, él tiene valor y puede hablar y dice cosas que quiere decirte sin sentirse nervioso, pues tiene el valor de hablarle a una multitud, pero no tiene el conocimiento que el Espíritu Santo, no tiene el conocimiento que debes de tener. ¿Y cómo vas a tener ese conocimiento? Estudia la Biblia, estudia libros, pero dile al Espíritu Santo que te revele la palabra. Porque mucho predicador tiene el valor de pararse a predicar y a gritar y a decir que habla en lenguas. Ni siquiera sabe qué es hablar en lenguas. Ni siquiera sabe qué es hablar en lenguas. Pero él habla en lenguas. Él les hace creer que habla en lenguas. Arraquenda suma shaga. Arraquenda. No sabe ni qué está diciendo. No sabe qué es lenguas. Pero tiene el valor de hablarle a una multitud. No se expone nervioso. Y es por eso que es un predicador. Pero los oyentes, los feligreses, aplauden, gritan, porque tampoco entienden lo que les está diciendo. Querido hermano,
Enciérrate en tu cuarto, en tu cámara secreta. Conéctate con el Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que quieres ser templo de Él. Abre tu corazón, que Él entre en tu corazón y estudia para que nadie te engañe. Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida. Comparte este video. En muchas ocasiones me equivoco para hablar porque como que me emociono y tal vez repito 2 o 3 o tal vez más veces lo mismo. O sea, me entra una emoción y quisiera hablarte más con más abertura, pero me acuerdo que estoy frente de una cámara porque quiero explicarte lo mejor. Así de que por cualquier equivocación perdóname, pero estudia Biblia, estudia el libro, pídele al Espíritu Santo la revelación de la palabra y Él te la dará. No te dejes engañar. Dios te ama. Dios no te culpa. Arrepiéntete de todo lo que no es correcto y dile al Señor que está dispuesto a caminar en su presencia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.